Yo creo que en el cielo vamos a gritar feliz sábado. Porque eso es exactamente como nos vamos a sentir. Así que experimentamos ahora cómo nos sentimos en el día del Señor. Gozosos, alegres, porque los ángeles adoran con nosotros en esta hora. Así que, muy bien. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Inclinemos el rostro. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en esta hora, Padre Celestial, nos unimos al cielo en adoración, oración y en enseñanza. Padre bueno, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar aquí, Señor, y que no sea yo, ni mi persona, ni mis pensamientos, Señor, sino que sean reemplazados por el Espíritu Santo. Padre Celestial, que tus ángeles estén aquí, que podamos entender el tema. Prepara los corazones, Señor, para poder entender este maravilloso tema. Y, Señor, que podamos aprender y retener todas estas cosas para que podamos hablar a nuestros hermanos allá afuera. Porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Estamos contentos, estamos felices de estar en la casa del Señor. Tenemos visitas, así que aún más felices estamos de recibir tan hermosas visitas. Y definitivamente tenemos un tema muy importante y muy al punto. Mientras estudiaba en mi casa, algunos libros, que siempre, ¿verdad? Tenemos algunos libros que estamos estudiando día tras día, teniendo nuestro estudio personal, además de la escuela sabática. Y me encontré con algo muy interesante y muy al punto. Y yo creo que estas cosas que vamos a ver hoy, Dios nos las ha dicho con un propósito de poder estar alerta en algunas cosas. Y por eso el tema se titula, Sin los hitos, estoy sin la roca. Así que vemos esa foto que está ahí, vemos una casa pequeña en una roca grande y vemos una casa grande en la arena. ¿Verdad que conocemos esa parábola de Jesús? Pero debemos leer la escritura, que fue nuestra lectura bíblica, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32. Y hemos leído esto por muchos años, pero mientras estudiaba este tema, hermanos queridos, entendí cosas que no había entendido antes. Entendí algo que realmente me impactó. Y le doy valor, hermanos queridos, porque definitivamente yo decía, wow, Señor, no entendía algo que me acabas de explicar bien ahora. Jesús dijo, y acuérdense de esta historia en el capítulo 8 de Juan, cuando Jesús estaba en el templo. Jesús estaba allí hablándole no tan solo a los discípulos, sino también a los fariseos. Y es bien interesante cómo Jesús empieza a hablar una cosa y otra con ellos y darles las enseñanzas. Pero Jesús dice en esta escritura, en versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la palabra conoceréis no le hemos dado la atención necesaria. ¿Y por qué digo no le hemos dado la atención necesaria? Porque cuando Cristo dijo conoceréis, dijo muchas cosas que entendí mientras estudiaba. Muchos conocen verdades bíblicas, pero no es solamente la palabra conoceréis, no es solamente la palabra conoceréis, tiene un significado. Y yo me di la tarea de buscar ese significado porque Cristo dijo mucho más de lo que significó conoceréis. Mucho más allá. Y yo quiero que usted vea conmigo el significado en este diccionario de la lengua española. Puse la pregunta y dice, ¿qué significa la palabra conocer? Y aquí me dice entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo.
Y yo quiero que nos detengamos un momento en esta pequeña palabra, porque yo creo que con esta palabra podemos hacer el sermón completo, para que podamos entender lo otro que vamos a estar leyendo más adelante. Mira, la palabra entender significa que yo sé la verdad, no que yo la he leído, no que yo alguna vez la repasé, sino que yo entiendo completamente el significado de lo que es esa verdad en específico. Porque también me dice aquí, en este diccionario, me dice echar de ver a alguien o algo. Así que Cristo se llamó la verdad, ¿verdad que sí? ¿Y qué más se llamó Cristo? El camino. ¿Y qué más? Así que conocer a Cristo me dice a mí que yo conozco la verdad. Pero ¿cómo yo puedo conocer a Cristo si yo nunca lo he visto? Si yo nunca me he relacionado con Él físicamente. Vamos a ver un poquito más, hermanitos queridos, para ver cómo Cristo respondió a algunas otras cosas un poquito más abajo. Dice, capítulo 8, versículos 54 y 55, dice, respondió Jesús, porque le estaba contestando muchas preguntas a ellos. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que, ¿qué dice? Me glorifica. Ahora bien, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así que los fariseos estaban diciendo, ese es su Dios. Ustedes dicen que ese es su Dios, pero yo no me glorifico a mí mismo. Mi Padre me glorifica a mí. ¿Cómo Jesús sabía eso? ¿Alguna vez Jesús, viviendo en este tiempo, se había relacionado con el Padre literalmente? ¿Habíamos pensado en eso alguna vez? Porque mira lo que sigue diciendo. Pero vosotros no le conocéis, mas yo, ¿qué dice? Yo le conozco. ¿Cuándo fue que se encontraron? Explíqueme eso usted. ¿Cuándo Jesús se encontró con el Padre? Físicamente. Estando en la carne. ¿Cuándo? Nunca. Porque cuando Cristo nació siendo un hombre, se hizo carne, ¿verdad que se hizo carne? Cristo, ¿se acordaba de todo lo que era en el cielo? No. Así que Cristo tuvo que aprender todas las cosas de cero y tuvo que aprender a conocer al Padre. Ahora bien, mira lo que dice. Volvemos a repetir. Mas yo le conozco. Así que cuando usted dice que conoce a alguien, ¿quiere decir que usted se sabe por lo menos el nombre? ¿O es un poquito más? Usted se relaciona un vínculo con él bien estrecho, que usted está con él todos los días. Mire lo que sigue diciendo. Si dijere que no le conozco, ¿sería como? Mentiroso. ¿Acaso Jesús mintió alguna vez? Nunca. Y dice, como vosotros, le dijo, como ustedes, que no hacen la voluntad. Pero le conozco. ¿Y qué dice? Wow. Wow. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceré a Cristo en experiencia y en vínculo diario y seré libre. Porque aquí no tan solo está vinculando la relación que tiene con el Padre, sino la relación que tiene con las Escrituras. Por eso conoce la verdad. Ahora bien, tengo una cita, si está en el libro El Otro Poder. El Otro Poder. Página 29. Estamos hablando de los hitos y vamos a hablar de los hitos. Pero tenemos que entender algo. Jesús conocía estrechamente lo que predicaba. Jesús vivía estrechamente lo que predicaba. Ahora bien, mira lo que dice aquí. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. O sea,
Lo que se tiene que mantener sobre el pueblo es el fundamento de nuestra fe. Muy bien. Escuchando, dice aquí, ahora, algunos se apartarán de la fe escuchando a los espíritus seductores y doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da, ¿cómo que le da? Mucha ciencia. ¿Y qué quiere decir ciencia? Mucho conocimiento. Muy bien. Pero no es la ciencia de qué. Muy bien. No es la ciencia de la humildad. Miren bien ese rasgo. De la consagración o de la santificación de espíritu. Mira, hermano, yo leí esto. Yo dije, ahora yo entiendo muchas cosas. El enemigo le da ciencia. ¿Será que usa la Biblia? Vamos a ver más adelante. Y esa ciencia que le da el enemigo, mira lo que no tiene. No tiene salvación, no tiene humildad, no tiene consagración y no tiene santificación. Entonces, ¿de qué me sirve ese mensaje? Pregunto yo. Si no tiene ninguna de esas cualidades. Ahora bien, hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Ahora, esto cambia la historia. ¿Usted sabe qué? Porque aquí está incluyendo, dentro de esas verdades, está incluyendo la parte donde Dios guió a un pueblo a entender, creer y predicar esa verdad. Entonces, si yo no entiendo esa experiencia, cómo fue que ellos llegaron hasta ahí, entonces yo no sé cómo voy a defenderla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Acaso conocer a Jesús no es una experiencia? ¿Acaso vincularme con Jesús no es una experiencia? Yo le voy a enseñar algo, hermanitos queridos. Bueno, no yo, sino que se lo enseñe la palabra, hermanitos. La experiencia de Jesús era doctrina. Las palabras de Jesús eran doctrina y principios. Y mientras yo miro la vida de Jesús, yo empiezo a conocer no tan solo la verdad que es Cristo, sino también la verdad bíblica. Y tengo un vínculo, el mismo vínculo y el mismo tiempo que yo le dedico a Cristo, yo le debo dedicar a las Escrituras. Porque ese es el mismo vínculo que tenía él para decir, y yo le conozco al Padre. Entonces ahora, yo puedo decir hoy que conozco a Cristo, suficiente. Solo lo determinan estos pilares. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Otro poder, página 30, dice, se definen los hitos, es el titular. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo un nuevo engarce, algunas gemas de verdad. Esta luz del cielo fue, ¿qué dice? Rechazada. Así que Dios estaba dando una luz, un poder para que ellos creyeran unas cosas que faltaban en el pueblo. Fue rechazado por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. Mira, vamos a detenernos aquí un minuto. ¿Usted entiende cómo ellos rechazaron esa verdad? Hermanos, ¿cómo fueron las escenas del pueblo de Dios cuando rechazó a Cristo? ¿Cómo fueron las escenas? Entonces, imagínese usted cómo rechazaron estas verdades. Rechazaron a Cristo otra vez, porque Cristo es la verdad, ¿sí o no? Amén. Muy bien. Y dice, y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos, pero habían evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Habían evidencia y lógica procedente de la palabra que la recomendaban a la conciencia, pero la mente de los hombres estaba ¿cómo? Ahora, ¿cuál es el problema?
El problema es que mi mente no está preparada con un vínculo con Dios para entender estas verdades. ¿Por qué yo no lo entiendo? Porque primero tengo que tener una relación con el maestro para que el maestro me pueda enseñar. Para que el maestro con su vida me pueda enseñar lo que yo debo creer. No lo que otros me deben enseñar, sino lo que el maestro quiere mostrarme. Ahora, pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían, ¿qué dice? Pervertido el concepto de lo que era un hito. ¿Cuál era el problema aquí? El problema es que ellos empezaron a cambiar la forma de ver un hito, de ver esa enseñanza que nos mantenía firmes en la roca. Ese era el problema. Pero ¿cómo lo hicieron? Esa es una pregunta. Así que para saber eso debemos saber primero cuáles son los hitos que se mencionan para yo entender, ok, estos son los hitos que debo mantener firme, que debo conocer, que debo relacionarme, que debo creer. Dice aquí, en el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación ¿de qué? Del santuario. Ella está mencionando el primer hito aquí, la purificación del santuario. Muy bien, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Los 3 mensajes angélicos, ese es el segundo. 3 mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito. Número 3, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley, la luz del... También, ¿qué dice ahí? Otro hito más. La luz del sábado, del 4º mandamiento, brilló fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios, que los malvados no tengan acceso a ¿qué también? A la inmortalidad. ¿Cuántos hitos tenemos ahí? 6 hitos. Ahora bien, decimos, bueno, pero hay otros pilares de la fe, sí, pero aquí está hablando de los hitos. Y por eso sigue diciendo, la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como ¿qué? Como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura ¿qué? Entonces, ahora nos preguntamos, ¿por qué era que se quería cambiar los hitos? ¿Por qué se quería cambiar estas enseñanzas? Hermanos queridos, porque si se cambia esa enseñanza, yo no puedo agarrar un mensaje de otra persona y me dice, mira, este es el mensaje de Dios para este tiempo. ¿Cómo yo voy a medir ese mensaje? Aquí me lo está diciendo, que yo debo medir esos mensajes bajo estos hitos. Por ejemplo, ¿en qué trompeta estamos? Ok, pero todo el mundo no sabe eso. Todo el mundo no concuerda con nosotros de que estamos. ¿Cómo le probamos eso? Es la pregunta. A través de los hitos. La purificación del santuario. ¿No me dicen qué trompeta estoy? ¿Y eso es el espíritu de profecía o eso es la Biblia? Eso es la Biblia. Me lo dice claramente. ¿En qué trompeta estoy? Muy bien. Los mensajes de los 3 ángeles. ¿En qué momento debemos predicar esos mensajes? Todo momento. ¿Por qué se han dejado a un lado? Hermanos, porque se quieren cambiar los hitos. Quieren que cambiemos la percepción o el enfoque de lo que debemos mirar. Ahora bien, yo quiero que usted vea, porque yo busqué en la palabra de Dios los hitos en diferentes versículos. Y vamos a mirar
dijimos que la purificación del santuario era uno de los hitos, ¿verdad que sí? El primero. Ahora bien, Daniel 8:14 me dice que, y hasta 2300 tardes y mañana, ¿y el santuario qué? Entonces el primer hito me dice la purificación del santuario. Eso está en la Biblia. Muy bien. Número 2. Decía los mensajes de los 3 ángeles. Y dice aquí, Apocalipsis 14:6, que todo el mundo se lo sabe: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que eso es el primer ángel, ¿verdad que sí? Pero es de los 3 ángeles. Muy bien. Número 3. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos que ver que nuestros hitos no son inventos, no son inventos de los pioneros, sino ellos los sacaron de la palabra de Dios y en eso se fijan. En eso miden cada mensaje de cada predicador, de cada pastor, de cada iglesia. En eso se fijan. Entonces, dice aquí, Apocalipsis 11:19, el próximo hito era el templo de Dios. Dice aquí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que está hablando del templo de Dios, uno de los hitos que tenemos que fijar y medir todas las cosas que escuchamos. ¿Qué creen? Otro hito, decía, el sábado, es otro de los hitos. Y dice Apocalipsis 14:7, dentro del mensaje de los 3 ángeles, diciendo a gran voz: teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que la aplicación de este versículo es que adorad a aquel que hizo. ¿Cómo yo adoro a aquel que hizo todas las cosas que existen? Lo adoro porque vengo a adorarlo en el día de reposo que Él estableció en el huerto del Edén, cuando creó todas las cosas. La creación, ahí está en el versículo, la creación de Dios me dice a quién debo adorar y qué día debo adorarlo. Así que me está hablando del sábado, eso es otro hito. Y el último de estos hitos es la inmortalidad. La inmortalidad, dice aquí, siguiendo Apocalipsis 14, dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras en ellos siguen. Así que usted me dice, ¿pero qué tiene que ver esto con la inmortalidad del alma? En todo tiene que ver, hermanos queridos, porque Apocalipsis 14:13 me está diciendo que los que mueren en el Señor están ahí sepultados como en sueño. Así que bienaventurados los que duermen, bienaventurados los que han muerto en el Señor. ¿Todo el mundo cristiano cree lo mismo que nosotros en cuestión a la inmortalidad del alma? No. Así que eso es uno de los hitos que tenemos que sostener. Sigue diciendo, otro poder, es la misma página. Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Y ahora yo quiero que usted piense en lo que está pasando hoy en día. Estamos en el zarandeo, definitivamente. Se está viendo probada nuestra fe directamente. ¿Y sabe qué? Se está probando aún si hemos creído en estos hitos o no creemos del todo. Dice aquí, lo primero que dije, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso. Nuevo y fuerte impulso. Pero mira lo que sucede. Satanás lo percibe y está decidido ¿a qué? A impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer ¿en qué? Ay, hermanos, esa palabra me trae un problema a mí. Yo no sé cómo explicarles. Todo el mundo va a una campaña y a otra campaña porque vamos a ver la verdad presente, ¿verdad que sí? Pero cuando usted mide muchas de esas verdades presentes, en los hitos, hermanos queridos, son falsedades presentes. Se lo garantizo. ¿Cómo yo determino
que eso es falso o verdadero solamente si lo mido con la palabra de Dios y estos hitos que Dios nos ha dado para protegernos. Porque mira lo que quiere hacer Satanás. Y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es, ¿qué dice? Modificar los hitos antiguos. Lo que deberían resistir con el celo más decidido. Entonces, se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente ¿de quién? ¿Será que en aquel tiempo está pasando lo mismo que ahora? Ahora con más fervor todavía está pasando, hermanos queridos. Lo que es, dice aquí, alimento para la iglesia ha sido considerado como peligroso y no les está siendo ¿qué? Provisto. Lo que creían los pioneros, eso es peligroso. ¿Lo ha escuchado últimamente? Eso que creían los pioneros, eso no es verdad presente, eso es verdad pasada. ¿Lo había escuchado alguna vez? Entonces, hermanos queridos, ella nos dijo todas las cosas que Dios le mostró para que nosotros pudiéramos prepararnos en este tiempo de zarandeo. Porque el que crea estar firme, mire que no. Es peligroso. Así que sigue diciendo, esta diferencia, muy bien, esta diferencia de ideas perturba la fe. Provoca, ¿qué provoca? Apostasías. Quebranta, ¿qué? La unidad. Siembra, ¿qué? Discordia. Y todo porque no saben que están luchando, ¿cómo? Ay, hermanos, es que todo estaba escrito para que usted no caiga en esto. Hermanos, no es mejor, ¿qué dice? Ser sensatos, perdón. No es mejor ser sensatos, hace la pregunta. ¿No es mejor? ¿No es mejor detenerme un minuto y mirar los hitos, mirar las escrituras y decir, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad, tendré un vínculo con estos hitos que me van a llevar al fin del tiempo, que me van a aguantar a mí de ser el fiel de Dios, pueblo de Dios. Y si lo suelto, no voy a ser el fiel pueblo de Dios. Debo conocerlos, debo vincularme, debo entenderlos, debo saber explicarlos. Así de sencillo. Y sigue diciendo aquí, el cielo está mirándonos. ¿Usted sabía eso? El cielo nos está mirando. A ver si cuando alguien dice no, porque lo que pasa es que el espíritu de fulano hizo así, fue al cielo y después bajó y después me dijo. A ver si nosotros nos quedamos callados. A ver si entendemos lo que significa explicar esas cosas tan peligrosas. Y sigue diciendo, otra pregunta, ¿qué debemos pensar de los acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condición, construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas. Precisamente ahora, cuando tanto lo necesitamos, nos ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada desde el cielo para que podamos transmitirla a otros. Así que yo recuerdo con esta cita el sendero que ella vio hasta los portones de la Canaán celestial. ¿Se acuerdan? Que había una luz enfrente y aquellos que seguían el sendero se iba haciendo más angosto cada vez. O sea, que era más angosta. Las pruebas eran más y te mantenían en una brecha tan fina, pero si tú mantenías la mirada hacia aquel que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, íbamos a seguir aunque fuera paso por paso, hasta llegar a la Canaán celestial. Pero ¿qué pasaba con algunos otros? Algunos otros en esa historia miraron hacia atrás porque venía una luz. ¿Se acuerdan? Venía una luz de la parte de atrás y ellos dijeron, mira, pero parece que hay una luz atrás. Se dieron cuenta porque resplandecía bastante. No era porque era opaca, era porque también resplandecía.
Y ellos miraron hacia atrás, ¿y qué pasó? Se cayeron por el acantilado. Qué peligroso, hermanos, porque viene una luz que está probando la fe de todos nosotros. Mateo 24:24. Y conocemos esto bien, hermanos, pero quiero traerlos, no para decirlo una vez más, sino para que usted pueda entender cuál es su responsabilidad en la fe, cuál es su responsabilidad como iglesia, como parte o miembro de una iglesia que cree la verdad. Porque se levantarán falsos cristos, muchos. Falsos cristos quiere decir muchos líderes religiosos en contra de la doctrina verdadera de Cristo. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y yo quiero que yo miré este versículo de una manera diferente mientras lo estudiaba. Yo decía, Señor, yo sé que se han levantado muchos, pero estas grandes señales, ¿será que serán milagros mentirosos solamente o habrá algo más de esas maravillas? Mire, hermanos, aquí dice la palabra, ¿verdad? Señales, prodigios o estas maravillas en otras versiones. Yo le busqué el significado en el original. Y dice terras o tepac. Algo extraño que hace que el espectador ¿qué dice? Se maraville. Se usa siempre en una forma plural. Se traduce en maravillas. Y me da unos versículos, hermano. Me dice Hechos capítulo 2, versículo 43. Y yo digo, ok. Hechos capítulo 2, versículo 43. Ahí estaba Pedro predicándole a la multitud porque ya el Espíritu Santo había caído sobre la iglesia. Así que vamos a mirar un poquito hacia allá. Y dice, yo miro unos versículos más arriba. Dice, así que Hechos capítulo 2, versículo 41 al 43. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuántos hombres? Ahora bien, deje de leer. No lea. ¿Usted cree que sería maravilloso ver personas que a través de un solo predicador se entregaron a Cristo 3,000 personas? ¿Será una maravilla? Ok, entonces no necesito un milagro. Necesito una predicación para que sea maravilloso en el Señor. ¿Lo están viendo diferente a como yo lo veo ahora? Muy diferente. Ahora bien, sigue diciendo, y perseveraban ¿en qué dice? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. Así que no tan solo las multitudes o los que lo miraban se maravillaron de todos los que se entregaron a Cristo, pero mantenían una doctrina, la de los apóstoles. Así que en la comunión unos con otros. ¿Se acuerdan de la cita que leímos hace unos minutos atrás que decía que no había unidad de espíritu? ¿Se acuerdan? No había unidad, pero aquí había unidad. Sigue diciendo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que, hermanos queridos, vamos a seguir leyendo un poquito más. Pero yo quiero que usted entienda lo que Cristo quiso decir al conocer algo. Lo que Cristo quiso decir cuando, mira, yo voy a la iglesia porque la Biblia dice que es sábado. No. Eso no es. Es que yo anhelo que llegue el sábado desde el domingo. Eso es muy diferente a yo hacerlo por miedo, porque yo sé que ese en un momento dado va a ser el sello de Dios. Es muy diferente. Cuando usted cree por miedo, usted realmente no cree. Usted lo que está tratando es de salvarse el pellejo. ¿O cree que se va a salvar el pellejo? Pero cuando usted tiene un vínculo con estas hermosas verdades, hermano querido, usted tiene una experiencia. Por eso es que la sierva del Señor decía, mira, tienes que mirar el proceso que Dios utilizó para guiarnos de punto A a punto B.
Para que yo pueda entender esto, yo tengo que mirar esa experiencia. Yo tengo que tener la misma experiencia. ¿Por qué yo no lo entiendo todavía así como el hermanito lo entiende? ¿Por qué no? Porque las experiencias son diferentes, ¿verdad que sí? Entonces, por eso vamos a leer un poquito más. Otro poder, página 31, párrafo 2. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta permanecerá para, ¿cómo dice? Ay, hermanos, para siempre. O sea, si yo he entendido bien que estamos en la séptima trompeta, si yo he entendido bien que yo saqué eso de un versículo que está en Apocalipsis, que me dice el templo de Dios, que es un hito, entonces eso va a quedar siempre aquí. Eso va a quedar siempre aquí porque el corazón es este. Nada me va a mover, porque yo me he establecido sobre la roca que es Cristo y no hay ninguna tormenta doctrinal que me pueda mover a mí. Ninguna. Ahora bien, no debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones, ¿cómo dice? ¿De dónde las van a sacar? De la Escritura. ¿Les parecerá cómo? Ay, hermanitos. Van a coger la Biblia y le van a decir, mira, esto es la verdad. Porque aquí está la Biblia. Esto es la verdad. Ahora entienden por qué necesitamos los hitos. Porque cuando esa persona me abre la Biblia y me dice, mira, esto es la verdad. Aquí está, mira. Estas son palabras de Jesús. Esto fue lo que se dijo. Y esto, ahora yo tengo que medir. Ah, no, pero de acuerdo al estudio bíblico del santuario, eso no encaja. De acuerdo al estado de los muertos, eso es imposible. Así que de este tema vamos a sacar una serie de temas que tienen que ver cómo yo identifico un error con los hitos. ¿Sería bueno eso? ¿Cómo yo identifico algo que se dijo y se buscó en la Biblia y ahora yo digo, de acuerdo a esto, eso no debe encajar? Ahora bien, sigue diciendo, parecerá la verdad. Ahora entendemos el versículo. Engañará si fuese posible, porque va a usar la Biblia. Pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para que en este tiempo, con fundamento de nuestra fe, con fundamento no de otra fe, de nuestra fe, Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz, o la verdad presente, nueva, más presente, que contradecirá la luz que Dios ha dado como demostraciones de su Espíritu Santo. Ay, hermanito, ya no hay que decir más. ¿Será que está pasando eso? Romanos, capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué está diciendo Pablo a los romanos? Está diciendo lo mismo que dijo Cristo a los fariseos. Lo mismo. Mira, hermano, Cristo estaba repitiendo las cosas que aprendió de las mismas Escrituras. Sus palabras eran escrituras en el Nuevo Testamento. Y él tenía un vínculo tan estrecho con el Padre que por eso fue que sufrió tanto la separación de él. Entonces, si yo tengo un vínculo estrecho con la verdad, con Cristo, ¿saben qué, hermanos? Yo voy a sentir un Getsemaní si me separo de él. Yo quiero hacer lo que él hizo. Yo no quiero hacer nada de lo que él no hizo. Yo no quiero hacer nada. Si él no lo hizo, yo no lo quiero. Si él lo hizo, si lo habló, si lo enseñó, yo lo quiero. Así debe ser.
¿Pero siempre es así? Hago la pregunta. No. ¿Por qué no es así? Es la pregunta. ¿Por qué Cristo se encaminó su vida completamente en obediencia? ¿Cómo lo hizo? Porque su relación con el Padre era tan estrecha que no le permitía moverse ni a la izquierda ni a la derecha si el Padre así no lo quería. Si nosotros fuéramos así, ya Cristo hubiese venido. Entonces, no es diferente a lo que los discípulos explicaron otra vez. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia de los santos, ¿no? Debemos tener paciencia, son fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas. Y la consolación y yo pasar tiempo con esa verdad de las Escrituras, tengamos esperanza. No hay otra forma. Sigue diciendo, otro poder. Sigue diciendo, no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de la Escritura y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. ¿Acaso no vivimos eso hoy? Esto se ha hecho una vez y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento, hermanos, Cristo viene pronto. Quieran entenderlo o no, quieran tragarlo o no, Cristo hoy está tocando los corazones todavía. No esperemos que se cierre esa puerta que te lleva a la salvación. No esperemos más tiempo. ¿Qué evento más tengo que ver yo? ¿Qué más? Sigue diciendo que Dios ha sostenido estos 50 años. Se comete un gran error. No debemos modificar nada. Debemos dejar tal cual está en la Escritura. Eso es lo que nos sostiene. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo. Así que, ¿qué dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios? ¿Qué fue lo que dio poder? Hermanos, díganme ustedes. ¿Qué fue lo que le dio poder a Pedro para enseñar esa maravillosa obra de convertir a 3,000 hombres? Dígame. Fue el Espíritu Santo. ¿Y usted no cree que hoy el Espíritu Santo también puede hacer lo mismo? Solo Dios nos ha dicho, entrégate para que seas libre. Conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, te relacionarás con Cristo de tal manera que sentirás la libertad que Él tiene para ti. La vas a sentir, hermanos. Yo no te puedo explicar esto porque en cada corazón es diferente. Pero cuando Cristo está en el corazón, no importa lo que pase en este mundo, hermanos. Soy feliz. Estoy gozoso porque sé que vienen cosas horribles. Pero eso no me afecta porque estoy unido a la verdad, que es Cristo. Por eso debemos entender lo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados, hermanos, que llegaron a este pueblo. Esto no es un pueblo que nació los otros días. Esto es un pueblo profético de los 1800. ¿Usted puede creer eso? ¿Cómo Dios puede seguir guiando un pueblo por tantos años y enseñándole la brecha y decirle, esto no es, y no tan solo eso, decirle, mira las señales en el mundo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto.
No os alarméis, aún no es el fin. ¿Lo dijo o no lo dijo? Segunda de Timoteo. Miren que cómo Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos entender para que mantengamos nuestra brecha en la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde no se sufre la sana doctrina, donde la sana doctrina se ha tomado como un error. La sana doctrina se ha tomado como que eso no es, ya eso es pasado. Sigue diciendo, sino teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus propios pensamientos, a sus propias palabras, a su propia teología, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentitos o a las fábulas. Así que seamos de aquellos que en segunda de Timoteo, más adelante dice, porque esto es una batalla la que estamos ahora peleando. Esto es una batalla, hermano. ¿Usted cree que no? El enemigo teológicamente le está diciendo a usted debe creer esto. Y usa la Biblia. Y Dios le está diciendo a su pueblo, sostente en mi brazo fuerte porque yo soy la verdad. Sostente en mi palabra porque de ahí es mi fortaleza. Sostente en mí, que yo estoy en la palabra. Y no vas a caer. ¿Lo ha prometido Dios? Amén. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Que podamos decir esto, hermanos, todos y cada uno de nosotros. He peleado la buena batalla, porque esto es una buena batalla, porque estamos batallando con el enemigo para llevar a otras almas a los pies de Cristo. Esa es nuestra labor. Esta es la batalla que debemos pelear. Y dice aquí, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora te pregunto, ¿estás guardando la fe que te va a llevar a ganar, a acabar esta bendita carrera? Porque en algunas carreras se te da un trofeo, una cinta azul, pero en esta no tan solo se te da una corona, porque la corona para nosotros solamente es un símbolo, pero se nos da la vida eterna. La vida eterna nadie la puede pagar con dinero. Solo se pagó con sangre y solo la cumplió Cristo. Solamente. Así que, hermanos, para finalizar, este es el buen consejo. El Espíritu de Dios quiere obrar con poder para traer a otros a los pies de Cristo. Que podamos nosotros ser parte de aquellos soldados que Dios tiene hoy para pelear esta bendita batalla y llevar a otros también con nosotros al reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú por todas las edades has sostenido tu palabra viva. Has levantado el estandarte una y otra vez, Señor. Permite, Señor, que podamos nosotros sostenernos de esta palabra bendita que nos ha de llevar al fin de nuestra carrera. Nuestro mejor premio, Señor, oh Padre, es que podamos ver a Cristo cara a cara. No hay un premio mayor, Señor. No hay un premio con más valor, sino ver a aquel que murió por mí, sino ver a aquel que pagó mi precio. Lo que yo tenía que pagar, lo pagó por mí, Señor. Padre, permite que otros puedan ver a este Jesús que yo he amado. Permite que otros puedan conocer a Jesús como cuando Jesús se expresó que conocía la verdad.
y tenía un vínculo contigo, Padre Celestial. Que podamos nosotros a través de Cristo tener ese mismo vínculo que Cristo tenía contigo. Y gracias, Señor, porque somos pocos, pero en ti somos fuertes. Invencibles, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Bendícenos y llévanos, Señor, a la Canaán celestial que estamos tanto esperando. Porque te pedimos, Señor, en el único nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.